Bueno, una de las cosas que nos quedaba por hablar de Bikurim, de las primicias, era sobre la muerte y resurrección del Mesías, Yeshua. Y hay al menos tres posturas que tendremos para explorar sobre su muerte y resurrección. La tradicional, la que más conocemos, es que él muere un viernes, ¿no? O sea, él es crucificado y por tanto enterrado, llevado a la tumba un viernes. Acá yo lo ubiqué mal, pero bueno. Esto es lo que nos estaría diciendo según la postura oficial, ¿no? La postura oficial, la tradicional, la que hemos escuchado por tantos lugares, por tantas iglesias. Y bueno, vamos a ir explorando una por una y viendo qué es lo que más concuerda, ¿no? En esta postura lo que nos dice es que el testimonio se basan en el testimonio unánime de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan coinciden en que Jesús fue crucificado el día de la preparación. Ese era el término técnico para el día viernes, el día anterior al Shabbat, ¿no? al sábado. Entonces, como era el día anterior, el día de la preparación, se supone que era un viernes de los que estaban ellos hablando. Era el día en que los judíos preparaban todos para el sábado, que era el descanso o reposo semanal, ¿no? Se comenzaba al atardecer, el Shabbat, el reposo, comenzaba al atardecer, que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Marcos 15:42, donde dice que el día era el día de la preparación, es decir, la víspera o la anterior al sábado, ¿no? Entonces, en esto se basa, esto es lo que se usa para entender que, él muere, es crucificado y muere el día viernes, como lo vemos acá abajo en la representación, ¿no es cierto? Un día viernes. Y al finalizar, a las 3 de la tarde, él estaba muriendo, y cerca de las 6 de la tarde ellos ya lo meten en la tumba y queda ahí guardadito en la tumba. Entonces, esto es la tradición cristiana más antigua, desde el siglo II. Los escritores como San Ignacio de Antioquía, Justino Mártir y el Evangelio de Pedro, es lo que se considera apócrifo hoy en día, dan por sentado que la crucifixión fue en viernes. La celebración del domingo como el día del Señor tiene justificativo si Jesús resucitó al tercer día, siendo el viernes el primer día, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué se entiende esto de esta forma, siendo que Jesús dijo que el Hijo del Hombre tendría que pasar, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena? El Hijo del Hombre tendría que pasar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿no? O sea, enterrado en la tumba. Ese problema de las 72 horas, los defensores del viernes señalan que en el pensamiento judío de la época, y esto es verdad, no es una mentira, no están mintiendo, en el pensamiento judío de la época, cualquier parte del día contaba como si fuese un día entero. Esto se llama cómputo inclusivo o parte por el todo. Esto sería, para que nosotros nos hagamos una idea, lo siguiente: el viernes tipo 9 de la mañana, vamos a hacerlo acá, ¿sí? A las 9 de la mañana a Jesús lo estarían crucificando, y a las 3 de la tarde, a las 15, él estaría muriendo. Entre el lapso de las 15 horas y las 18 horas, que estaríamos por acá, las 18 horas, entre ese lapso de tiempo, que son unas 3 horas, piden el cuerpo de Yeshua a Poncio Pilato, lo preparan, lo envuelven y lo llevan urgente a la tumba. Entonces, en este lapso de tiempo, antes de las 18, que más o menos
más o menos a esa hora, 18, 18:30, estaría terminando el día o estaría el atardecer para ese periodo del año. Entonces, en ese momento del año, en ese momento del día, lo estaban metiendo en la tumba, siendo todavía día viernes, porque no lo podrían haber hecho un día sábado. Ellos tenían que meter a Yeshua en la tumba y les tendría que quedar tiempo para ir y hacerse un lavado ritual, porque habrían estado en contacto con un muerto y la ley estipula que cuando vos estás en contacto con un muerto estás impuro hasta el anochecer, o sea, apenas un momentito más, estarías impuro hasta el anochecer. Entonces ellos tendrían que ir a hacer un lavado ritual para purificarse y poder así celebrar la Pascua, ¿no? El Pesaj, ¿no? Esto es lo que nos dice de acuerdo a la Torah. Por tanto, antes de las 18, ellos tendrían que haberlo metido en la tumba. Lo más probable es que tipo entre 4 y 5 de la tarde. Metido en la tumba y se van urgente a purificarse para poder celebrar el Pesaj, ¿no? Entonces, como esto se habría dado durante el día viernes, por más que haya sido una hora antes de finalizar el viernes, eso en este tipo de pensamiento del cómputo inclusivo ya se computa como que estuvo el día viernes enterrado o dentro de la tumba, en ese tipo de pensamiento. Aunque no sean 24 horas, aunque sea solo una hora del viernes. Dentro de este pensamiento estuvo también todo el sábado dentro de la tumba y resucita el primer día de la semana, como lo dice en los evangelios, que las mujeres fueron al primer día de la semana y vieron la tumba vacía, ¿no? Resucita dentro del primer día de la semana. Por tanto, dentro de este tipo de pensamiento, cumpliría lo que estipula esa profecía, ¿no? Aunque no sean 72 horas literales. Estarían cumpliendo, ¿no? Bien, eso sería la explicación de cómo ellos dan este cierre, este conteo, ¿no? No necesariamente una explicación que satisfaga, pero es una explicación. Esto cumpliría la profecía de que al tercer día resucitaría, dada por ejemplo en Mateo 16:21, perdón. Y de que después de tres días, Marcos 8:31, resucitaría, ¿no? Esto para un judío o sea, dentro de ese cómputo inclusivo estaría todo bien. Como pueden ver acá, el día lunes, de acuerdo a este orden, él estaría entrando. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la profecía, el día 10 del primer mes, que era Aviv, el día 10 de Aviv, el cordero era separado, el cordero era preparado para el Pesaj. Y eso se entiende que sucedió cuando él entraba en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. El día 14 del mismo mes, de Aviv, estaría siendo crucificado. Y el día 15 estaría ya dentro de la tumba, para que así en este caso, el día 16, ser resucitado. ¿Por qué marco esto? Bueno, para los judíos hoy en día el 16 es un día fijo para celebrar primicias, para celebrar Bikurim, ¿no? Curiosamente, ya vamos a verlo un poquito más adelante, los judíos siempre hicieron este conteo del 16 fijo, tratando de alejarse del cristianismo de la época, y en realidad históricamente después terminaron acercándose, porque esta interpretación del viernes
pone como que Jesús resucita el día 16 de Aviv, y los judíos festejan Bikurim el día 16 como algo fijo. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante, porque no es necesariamente lo que dice la Biblia, sino lo que dijeron los rabinos, queriendo alejarse de los cristianos. ¿Qué contradicciones tiene esto? Esto tiene principalmente... yo acá no me di cuenta que tapé el botón y después no voy a tener cómo volver. Pero bueno, esto tiene como principal contradicción algunas cosas que son: el jueves por la noche, o sea, acá a la noche, él estaría cenando la cena de Pascua, donde Jesús instituye, de acuerdo al pensamiento de la Iglesia Católica, la Eucaristía. El viernes, como dijimos, que era el día de la preparación, ocurre la crucifixión, muerte y entierro antes del atardecer. Eso ya lo hablamos recién. El sábado era el día festivo, o sea, el día 15 del mes, era el primer día de la fiesta de panes sin levadura, y es, de acuerdo al mandamiento, es una fiesta, es un día que se considera Shabbat, que se considera un día de reposo, donde no hay que trabajar, y es un día, como dice Juan 19:31, aquel sábado era de gran solemnidad, se lo consideraba un sábado alto, un sábado de gran solemnidad. Esto, de acuerdo a esta visión, coincidiría tanto el sábado de la fiesta como el sábado de semanal, ¿no? El sábado semanal. Y entonces después el domingo sería de resurrección. Bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es lo que dice el libro de Marcos. El libro de Marcos rompe muchas de las teorías que circulan. Marcos 15:42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, y ahí nos está diciendo que ya estaban ellos, o sea, el momento en que estaban por enterrar a Jesús y demás, tal cual como dicen los otros evangelios, nos dice Marcos que era el día de la víspera de reposo, como lo dicen los otros evangelios, ¿no? Como ya lo leímos. Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, nos dice: cuando pasó el día de reposo, o sea, ellos estaban acá, cuando estaban enterrando a Jesús, era la víspera. Y después nos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, ellos, vamos a ponerlo así, este era, según Marcos, ¿no? Este era el día de la preparación, la víspera. En eso coinciden todos. Después dice que ellos festejaron este sábado, y cuando pasó, o sea, en este tiempo, ellas fueron a comprar, y después nos dice muy temprano, al rayar el alba, sigue el versículo, y en eso coincide con todos los otros, dice: al rayar el alba, o sea, tipo 6 de la mañana, ellas fueron hacia la tumba y encontraron la tumba vacía. Pero ahora la pregunta es: ¿en qué momento compraron? ¿En qué momento compraron? Y ya vamos a eso. Lucas 23:56 nos dice: y vueltas, esto eran las mujeres, dice, y vueltas prepararon, o sea, y ahí en el contexto, si ustedes van y leen el pasaje, no está hablando de cuando pasó el día de reposo, sino antes del día de reposo. Dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Fíjense acá. Preparan acá lo mismo que Marcos dice que hacen cuando pasa. Acá dice preparan, y cuando pasa dice fueron a comprar especias aromáticas para ungirle.
O sea, nos están hablando de dos eventos. Uno de los eventos, preparar especies aromáticas y ungüentos, que era algo que se hacía para los cuerpos. Ellas dicen que lo preparan antes del día de reposo. ¿Por qué? Porque dice, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esto lo dice Lucas. Pero Marcos dice, compraron especia aromática para ir a ungirle después del día de reposo. Entonces, o están hablando de dos días de reposo distintos, porque en una es compran y en el otro es preparan, ¿no? O qué pasó acá, hay una aparente contradicción entre los evangelios o un malentendimiento de parte de las personas, ¿no? Entonces, si nosotros conciliáramos todo esto y dijéramos que las mujeres fueron a comprar en este momento, tenemos un problema cultural. ¿Por qué? Las contras serían de que esto, o sea, el final, ellos tendrían que esperar en ese momento del año más o menos hasta las 18 horas, ¿no es cierto? Hasta las 18 para que finalice el Shabbat. Vamos a ponerlo como si fuese un horario fijo, que ahí finaliza el Shabbat. Ahí ya está oscuro, ¿no es cierto? Ahí ya está oscuro. Lo que supone esa teoría es que ahí ellas se van al mercado. El problema es que en la antigüedad no había electricidad, no había absolutamente nada y era muy peligroso salir de noche porque estabas, propenso a tropezarte, propenso a que te roben, propenso a un montón de cosas. Y abrir un mercado a esa hora con todos los riesgos era muy poco probable. Y lo otro que se le va a sumar a esto era que ellos no podrían haber ido al mercado a prepararlo ahí antes de las 18 horas porque el Sanedrín era muy estricto y iban a tener problemas legales iban a tener. Entonces no existía mercado antes de esa hora y tendríamos que suponer que los mercados abrirían en plena noche, en plena oscuridad, con muy poquita iluminación. Y eso es algo muy poco probable. Aparte de esto, los judíos tenían y tienen hasta el día de hoy la costumbre de la Havdalah, que esto es extender el horario de reunión, el horario del sábado. Por ejemplo, si el sábado terminaba a las 18, ellos iban a quedarse festejando, vamos a suponer hasta las 22 horas. Vamos a poner un horario, o hasta las 20, vamos a poner un horario hasta las 20 horas. Se iban a quedar un festejo extra. A esto se le llama la Havdalah, que era la despedida del Shabbat. Entonces ellos ahí hacían una cena juntos, que esto es lo que leemos en el libro de los Hechos, que ellos partían el pan juntos. Se refiere a esto, se refiere a esta práctica. Y en ese ritual, los rabinos posteriormente van a incluir el oler especies aromáticas. O sea, si nosotros tenemos en cuenta la costumbre, la Havdalah, para poder hacerla, tenían que oler esas especias aromáticas. Por tanto, seguramente ellas tenían, y eso es lo que usaron, para hacer esta parte, la preparación de las especias aromáticas. Pero claro, para oler, solamente para oler y con una cuestión de significado, vos no necesitas tanta cantidad. Pero sí necesitas una buena cantidad para ir a ungir un cuerpo. Entonces, ellos prepararon las que tenían, pero no les era suficiente. Tuvieron que esperar al día de reposo y después fueron y compraron más. Entonces acá tenemos un gran problema. Porque no tendrían, si nosotros creemos que esto se dio de esta forma, no tendrían dónde ir a comprar, no tendrían de dónde sacar para tener esas especias aromáticas que iban a necesitar para el cuerpo del Mesías. Es un gran inconveniente que tiene esta teoría. Bien, veamos la siguiente teoría. La teoría siguiente nos
digamos, postula que la muerte de Jesús ocurre un jueves y no un viernes. Esto porque, claro, ve estas contradicciones y ve la contradicción de las 72 horas, ¿no? Entonces, esto de creencia de que muere un jueves, ellos entienden que empezaba el Shabbat festivo del primer día de los panes sin levadura, o sea, el 15 de Nisan, que Juan 19:31 llama como el gran día de reposo o un día de reposo solemne. Entonces tendría el día miércoles, Jesús estaría cenando el Pesaj o la Pascua. El día jueves ocurriría la crucifixión, muerte y entierro antes del atardecer. Y aquí las mujeres estarían preparando las especias de las que hablábamos. El día viernes sería el día de reposo, el día de Shabbat alto o de Shabbat festivo, ¿no es cierto? El Shabbat de la fiesta que nos marca Juan 19:31. Al finalizar este Shabbat o Shabbatón, las mujeres salen a comprar y vuelven a guardarse, vuelven a su casa para ahora sí festejar el Shabbat semanal, el Shabbat que está fijo todo el tiempo y no el Shabbat que está asociado a la fiesta. Entonces, ahí las mujeres lo guardan conforme al mandamiento, como dice la cita bíblica, ¿no? Y el domingo, al amanecer, bueno, ven la resurrección, ¿no? Ven la tumba vacía. Esta postura parece que encaja bien en todos los recovecos que mencionábamos antes, porque tiene 3 días, ¿no? 3 días donde 2 días son completos y uno es inclusivo, uno es un fragmento del día porque resucita el tercero, ¿no? Entonces coincide en los 3 aparentes días y coincide con Lucas 24:21, que también es otro de las piedritas en el camino que vamos a encontrar en otras posturas. Lucas 24:21 nos registra la charla que tiene Jesús con 2 personas camino de Emaús. Y en una parte de estas personas le dicen, hoy ya es el tercer, les van contando que, bueno, que las autoridades religiosas lo hicieron crucificar, todo, y le dicen, hoy ya es el tercer día desde que esto ha acontecido. Entonces esto es lo que dicen los que van camino de Emaús. Pero, ¿qué pasa? Aunque coincida o aparentemente coincida con todo eso, el problema es que si tomamos esta postura, tenemos que pasarla o filtrarla por las costumbres como lo decíamos con la postura anterior, ¿no? ¿Por qué digo esto? Si acá ellas hubiesen estado haciendo la preparación, guardaban el día Shabbat festivo, hasta ahí vamos bien, y la postura esta dice que después del día de Shabbat festivo, ellas saldrían en este momento a comprar, las especies y los ungüentos. El problema con esta es aún mayor que el anterior. ¿Por qué? Porque si el Shabbat terminaba a las 18 horas, vamos a darle un margen de tiempo. No es así, apenas termina uno, empezaría el otro. Pero vamos a suponer, a las 19 horas, acá finalizaba el Shabbat festivo y acá iba a empezar el Shabbat semanal. ¿Qué comercio en el mundo abriría solo por esa hora? Y sobre todo si tenemos en cuenta lo que ellos harían, lo que ellos extendían el festejo por la Havdalah. No tiene sentido alguno, ¿no? Que ellas fuesen a comprar y después se guardaran de nuevo a esperar de nuevo el día de reposo, ¿no?
Entonces, si nosotros las contrastamos a esta postura con las costumbres de la época, es una postura que no tiene sustento por medio de las costumbres y por medio de una cuestión lógica, ¿no? La idea es que usemos un poquito la lógica. Lo que sí, en esta postura, ya fíjense, ya no entraría el lunes, sino entraría un domingo, y ahí, fíjense en eso, ¿no? Ese es un detalle importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica nos habla de esto, ¿no es cierto? De esto de que él muere un viernes. Pero esta entrada triunfal no la festejan un lunes, que es lo que correspondería. Sino que esa entrada triunfal la festejan un domingo. Para que se festeje un domingo, los 4 días siguientes, porque el mandato bíblico dice que el día 10 se tiene que separar el cordero, que es lo que estaría haciendo con la entrada triunfal, y que 4 días después, o sea, el día 14, tendría que ser sacrificado. Entonces, para que diera ese conteo, tendría que estar muriendo, si entrara el domingo, como el domingo de Ramos, ¿no? Tendría que estar muriendo el día jueves. ¿No es cierto? Entonces ahí no nos da. No nos da. Bien. Ahora hay otra postura. Y es la de que Jesús, Yeshua, muere un día miércoles. Y tiene mucho a favor y tiene algunas cosas que aparentemente en contra. Y vamos a tratar de explicarlos. Esta postura es la que yo considero la correcta. Es la que yo considero que cumple con todo. Según esta postura, el miércoles estaría ocurriendo la crucifixión, muerte y entierro de Jesús antes del atardecer, ¿no? Esto es en Marcos 15 del 42 al 46. Y acá, en ese momento, las mujeres preparan las especias, ¿no? Esto es el día miércoles. O sea que en este momento, acá, el día martes a la noche, que sería el día 14 del mes bíblico, al inicio del día 14, el día martes a la noche ellos estarían teniendo la cena de Pesaj, Jesús con sus discípulos, o la Santa Cena, como lo quieran entender, ¿no? Ellos estarían teniendo la cena de Pesaj. El día miércoles él va a la cruz y es enterrado al final del día, ¿no? Entonces, proféticamente hablando, más allá de cómo ellos podrían adaptar su interpretación, pero proféticamente hablando, no estaría contándose ese día, sino que desde el momento en que fue el enterrado, empezaríamos a contar de 24 horas, ¿no? Entonces, el día jueves estuvo un día y una noche enterrado. Día viernes, otro día y otra noche. Y el día sábado, otro día y otra noche. Al finalizar al día siguiente, lo ven y se aparece a todos sus discípulos ya resucitados. Esta postura explica, conforme a las costumbres de la época, y explica perfectamente los 3 días y 3 noches profetizados. Pero tiene una contra, y es Lucas 24-21, donde estos caminantes le dicen: hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, y bueno, y todavía no hemos visto nada, ¿no? Bueno, para poder explicar esto, porque esta es la contra que tiene acá es bastante fuerte, porque si nosotros tomamos literal lo que ellos están hablando, ellos estarían encontrando acá, en este día, ¿no? Y si ellos dicen, hoy ya es el tercer día, desde que todo esto ha acontecido, cuando ellos vienen hablando, le vienen diciendo de que lo habían crucificado y todo lo demás.
Si nosotros lo tomáramos literal, claro, no dan las cuentas, porque acá tendríamos día 1, día 2, día 3, día 4, y ese día en el cual están hablando sería el día quinto. Y ellos dicen, ya han pasado 3 días, ya es el tercer día. Entonces, la única manera que tenemos para entender lo que ellos están hablando ahí es que tomemos todo el contexto de la cita de Lucas 24. Cuando ellos hablan, si bien le dicen a Jesús, porque todavía no lo habían reconocido que era él resucitado, si bien le dicen a Jesús que era el tercer día, pero le van contando todo lo que sucedió y les dicen algo, antes de decir hoy es el tercer día, le dicen algo muy, muy importante. Dicen, nosotros teníamos la esperanza de que sea él el que sea el que redima a Israel. O sea, ellos su decepción no era con que fuera 3 o 4 o 5 días. Su decepción era con la parte profética, ¿no? Con que se suponía que era el Mesías y que después de 3 días enteros él iba a resucitar. Así como Jonás, él mismo lo había profetizado. Entonces, el énfasis ahí está en la parte profética, no en el conteo de los días. Entonces, si nosotros lo tomamos a esto, podemos parafrasear lo que ellos dijeron como para entenderlo mejor. O sea, ellos le estaban reclamando decir, estuvo 3 días en la tumba, o sea, hoy es el tercer día desde que está en la tumba, ¿no es cierto? Estuvo 3 días en la tumba y aún no lo vemos resucitado. O sea, si fuese por la profecía, ya hoy lo tendríamos que ver resucitado porque estuvo 3 días. Ya pasaron los 3 días, ¿no es cierto? Eso es el énfasis en sí. Claro, cuando nosotros lo vemos escrito en griego, no parece que dijera eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vemos escrito en griego, las palabras que usa el escritor hacen un énfasis cronológico. Pero recordemos algo, las palabras originales, las palabras habladas por ellos no eran en griego, eran en arameo o hebreo, con un pensamiento arameo y hebreo, no con un pensamiento griego. Y el que lo escribe era griego de nacimiento, con pensamiento griego, y que su lengua natal no era el hebreo, sino el griego, ¿no? Y muchas veces pasa esta confusión en los énfasis o en lo que en los detalles que están implícitos que marcan el tipo de pensamiento, que son esa comunicación no verbal, cuando a nosotros hablamos esa misma lengua desde el nacimiento, ¿no? Muchas veces decimos palabras o expresiones que significan mucho más de lo que realmente están comunicando. Y eso se entiende solo cuando estamos de forma nativa con la lengua. O tenemos que dominarla durante muchísimo tiempo para entender toda la idiosincrasia, ¿no? Y acá está el tema. La idiosincrasia que ellos están reflejando es en base a la profecía. Entonces, si nosotros lo pensamos en base a la profecía, Lucas 24:21 no tiene contradicción con esto. Porque ellos le cuentan todo lo que sucedió acá y le dicen, ya pasaron los 3 días que debían pasar y aún no lo vemos resucitado. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Porque claro, cuando ellos cenan con Jesús, cuando ellos comen con Jesús, que eso es una señal de entrar en pacto en la antigüedad, pero no me voy a desviar de esto. Cuando ellos cenan con Jesús y dice que se les abre los ojos y logran entender, logran reconocerlo y dicen que wow, es él, y se va, ellos se alegran porque ahí vieron cumplida la profecía. Se alegran por eso, no le van a reclamar, pero ya pasaron 4 días, te equivocaste en la profecía. No, nunca estuvo eso en la mente, nunca estuvo el reclamo. ¡Wow! Después de 3 días resucitó. Después de 3 días te vemos acá vivito y coleando, ¿no es cierto?
Y entonces esta es la que más armoniza con todo el relato bíblico sin que haya contradicción alguna. ¿Mm? Y bueno, en este caso, la entrada triunfal la estaría haciendo un sábado en Jerusalén, ¿no? Si nosotros contamos esos días. Bien. Bien, esta es la postura que a mí más me cierra y la veo más bíblica, ¿no? Ahora hay otros temas que suelen hablarse en torno a la muerte y resurrección de Yeshua. Dentro de lo que es raíces, muchos promocionan que Jesús resucita un día de reposo, un Shabbat. Y esto no es así. No es así. La fiesta de primicia siempre fue el primer día de la semana. Levítico 23:11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo la mesera. O sea, el día siguiente, no un día de reposo, sino el día siguiente. Entonces esto de quienes argumentan que resucitó un Shabbat no es verdad. Él es la primicia, Yeshua es la primicia, y resucita para esta fiesta, para la fiesta de primicias. Y el mandamiento dice que se celebrará después del Shabbat. Por tanto, él resucita el día siguiente del Shabbat, o sea, en el primer día de la semana. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:20, ¿no? Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Pablo vincula la resurrección con las primicias. La otra, resurrección en un domingo. Esto es la clásica, ¿no? O sea, la que todos van a decir, lo que todos promocionan, ¿no? O la gran mayoría. De nuevo, Levíticos 23:11 nos dice que la fiesta se haría al día siguiente del día de reposo. Y claro, cuando lo leemos desde nuestra perspectiva, bueno, obvio, el domingo. Y no necesariamente, porque el día domingo comienza a la medianoche. Acá les muestro un poco el gráfico. La diferencia que tendría. En el día bíblico comienza al atardecer, como lo vemos acá. O sea, cuando el sol cae. Pero en nuestro día, eso es atardecer, no es el comienzo de otro día. Entonces, atardece, pasa a la noche y después pasa a la mañana y el día y vuelve nuevamente al atardecer y acá comienza de nuevo otro día. Esto es el día bíblico, este es el día que se computaba en la época de Yeshua. Entonces, en este momento estaría finalizando, si esto fuera el Shabbat, acá sería el primer día de la semana a partir de este momento, a partir de este horario. Por tanto, si nosotros lo viéramos desde nuestra perspectiva, esto sería, vamos a suponer, esto sería un sábado, pero no termina acá, sino que el sábado nuestro termina unas cuantas horas más tarde a las 0 horas. Y después de las 0 horas comenzaría un día domingo. ¿No es cierto? Entonces, ahí a tener muy en cuenta esto, porque desde este punto, Yeshua puede haber resucitado y lo hizo acá, en este lapso de tiempo, ¿no? Este es el día romano, que es el día que heredamos todos nosotros, y comienza a las 0 horas, como lo decía recién, comienza de noche, pasa al amanecer, del amanecer pasa al día, del día al atardecer, y después nuevamente noche, hasta las 0 horas nuevamente. Entonces, claro, cuando nosotros lo vemos de este lado, que son las formas que tenían antiguamente, obviamente Yeshua no resucita un domingo, resucita el primer día de la semana. Ese primer día de la semana abarca parte de lo que nosotros conocemos como domingo, pero inicia
6 horas antes, en esa época del año, 6 horas antes del domingo, está iniciando estaría, digamos, iniciando el primer día de la semana, ¿no? Después de que el primer día de semana inicia, 6 horas después, iniciaría un domingo, ¿no? Bien, entonces, descartado el tema de domingo. El domingo, porque las mujeres dicen que cuando fueron a verlo a Yeshua, encontraron la tumba vacía. Y dice que ellas fueron el primer día de la semana, muy temprano en madrugada. O sea que ahí cuando ellas van a la tumba, sí era domingo, ¿no? Porque ya habían pasado esas 6 horas y ya estaban aquí en el amanecer del día siguiente, ya dentro del conteo del día domingo. Pero ellas no vieron la resurrección. Ellas vieron la tumba vacía, no la resurrección. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Fíjense, si nosotros consideramos el inicio del día, como ya dijimos, decir que Yeshua resucitó un sábado es más correcto, proféticamente hablando, que un domingo. ¿Por qué? Porque Yeshua es la puerta, es el umbral. Esto ya lo vimos en el estudio de Pesaj, cuando hablamos del umbral, ¿no? Es el umbral sobre el cual se hace el pacto, se derrama la sangre, y que, por tanto, es lógico a entender que al resucitar él, va a resucitar en el umbral, en el momento que es la puerta, ¿no? Esto es el comienzo del primer día de la semana. Sería dentro del sábado, entre las 18 horas que estaría terminando el día Shabbat, el día sábado, el día de reposo, y las 19 o 20 horas. Vamos a suponerlo, vamos a estirarlo hasta las 20 horas. Incluso si quieren lo podemos estirar hasta las 11 de la noche, pero sería un montón. No sería umbral eso, pero bueno, si quisiéramos podríamos tirarlo hasta las 11 de la noche. Y lo mismo estaríamos dentro de lo que sería un sábado. Entonces, a las 18 horas termina el día de reposo y comienza el primer día de semana. Entonces, a partir de las 18 horas, puede ser a las 19, puede ser a las 20, Yeshua resucita. Y ahí estaría resucitando dentro del primer día de la semana, pero al comienzo, en el umbral, en el inicio de ese primer día de la semana, marcando proféticamente a la perfección todos los detalles dados para él. Aún en esos horarios, aún sería sábado desde un punto de vista del calendario romano, el mismo calendario que heredamos nosotros, el mismo conteo de las horas en el día que heredamos nosotros. No sería un Shabbat, pero tampoco sería un domingo. Sería en el primer día de la semana, en las últimas horas del sábado. En ese lapso de 6 horas entre el finalizar el Shabbat y iniciar un día domingo, ¿no? En ese lapso de 6 horas estaría él resucitando. Cuando las mujeres van a la tumba temprano por la mañana, no ven a Yeshua resucitando, ven la tumba vacía. Y algo muy importante, la tumba no solamente estaba vacía, sino que no había romanos ahí, no había custodia. O sea, que los romanos tuvieron tiempo de ver la resurrección, despertarse y salir corriendo despavorido a avisarle a todos que lo que había pasado, y las mujeres ahí recibiendo. O sea, ocurrió un buen tiempo antes de que ellas vean la tumba vacía, ¿no? Y ahí se les aparece el ángel y dice: ¿a quién buscáis? Él no está aquí, resucitó, etcétera, ¿no? Entonces nos da aún más pistas de que esto no ocurrió en el domingo. Bien. Otro de los temas que suelen haber
es en qué momento se festeja las primicias. Porque hay dos posturas al menos. Dos posturas, digamos, de las más debatidas. Y una postura es la judía ortodoxa, que lo festejan sí o sí el día 16 de Nisan o de Aviv. Esto es porque el día 14 se estaría festejando Pesaj. El día 15 es el Shabbat asociado a la fiesta al primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y esta postura esta postura de los judíos dice que el Shabbat que menciona la fiesta de primicias se refiere a ese Shabbat, al Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. Este debate originalmente fue sobre la fiesta de primicias, fue un debate interno en el judaísmo del Segundo Templo, entre dos facciones principales. Los fariseos, que hoy son los llamados rabinos, interpretaban que el Shabbat, en Levíticos 23:11, donde dice que al día siguiente del reposo la mesera, se refería al primer día de la fiesta de los panes sin levadura, un día de reposo festivo. Por lo tanto, la ofrenda del Omer se fijaba el día 16 de Nisan, que era una fecha lunar variable. O sea, claro, al fijarlo al día 16 de Nisan, después se te corren todos los otros días de las otras fiestas. Porque vos a partir de ahí, a partir de que se festeja esta fiesta, vos empezás el conteo de los días hasta llegar a los 50 días para festejar Shavuot. Y el Shavuot te puede caer todos los años en un día diferente. De acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a esta visión de los fariseos. Y después estaban los saduceos y otras sectas como los esenios de Qumran, y habían más, que entendían que el Shabbat entendían el Shabbat literalmente como el día de reposo semanal. O sea, ellos entendían que no se trataba del día de reposo festivo, sino del día de reposo semanal, el que estaba todo el tiempo. Y eso realmente es lo que dice la Biblia. Y ya vamos a ver por qué. Para ellos la ofrenda siempre se realizaba el día domingo, o sea, el primer día de la semana, que era lo que veníamos diciendo nosotros. El día domingo pongo acá como para tener una referencia clara, ¿no? Y no estar explicando a cada rato. Pero es en el primer día de la semana. Al día siguiente, al sábado, que caía durante la festividad. ¿Por qué digo que esto es lo que dice la Biblia? Porque cuando hablamos de el conteo de los días para Shavuot, que es la fiesta que vamos a explicar después de esta, la Biblia no nos manda a contar días, como muchos hacen. Muchos dentro de Raíces se ponen a contar Omer, que son los días, Omer 1, Omer 2 y así. Eso es una ordenanza rabínica. La Biblia te dice, cuenten los Shabbat. Dice, 7 Shabbat contarán, 7 días de reposos contarán. Y después del séptimo día, al día siguiente, que la totalidad hace 50, al día siguiente se hará Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, que conocemos como Pentecostés. Entonces, si vos tenés que contar Shabbat, los Shabbat de la fiesta no van a estar presentes. ¿A qué Shabbat contás? Entonces, se refiere exclusivamente a Shabbat semanal, que eso siempre, todas las semanas, lo iban a tener. 7 días tiene la semana, 7 por 7, 49, y al día siguiente, 50 Pentecostés, ¿no? Era re fácil, pero ellos la tuvieron que complicar. Y hay una razón por la cual la tuvieron que complicar, ¿no? La Mishnah es el libro que ellos utilizan es de comentario bíblico, digamos judío. Registra que los rabinos llegaron a realizar el corte del Omer con esto sería este conteo de los días, ¿no? Arrancando del día 16, con una gran fanfarria
y un elaborado ritual público precisamente para contrarrestar a los grupos sectarios que los desafiaban. O sea, para ir en contra de los saduceos, de los esenios y todo esto, ellos hicieron una tremenda fiesta el día 16 para marcarles que ellos tenían el peso, digamos, de la autoridad de la interpretación bíblica. Entonces, tras la destrucción del segundo templo en el año 70, los rabinos, que son los herederos de los fariseos, emergieron como una autoridad principal para tratar de unificar el judaísmo, que ya había quedado bastante descentralizado. En este contexto, la unidad del calendario se volvió una herramienta fundamental, claro, porque si todos ya estaban totalmente divididos, ya estaba la nación bastante mal, y encima iban a estar unos festejando una cosa, otros festejando otro, unos un día, otros otro, entonces tuvieron que, vieron como algo fundamental estar unificados en el pensamiento. Ahí se realiza el concilio de Jamnia en Yavne. A finales del siglo I, la Academia de Yavne fue clave para definir el canon bíblico hebreo. Y se cree que fue el escenario donde se decidió excluir a los creyentes en Jesús como el Mesías de la sinagoga. La interpretación que fijaba el Omer en domingo, o sea, la que entendían los saduceos y los esenios, tenía un enorme potencial teológico para los primeros cristianos, quienes identificaban a Jesús como las primicias de los que durmieron. Esto lo podemos ver, esa interpretación, en 1 Corintios 15-20. La insistencia rabínica en que la fecha fuera una fecha móvil, o sea, el 16 de Nisan, puede interpretarse, a ver, fecha móvil es desde nuestro punto de vista. En el punto de vista rabínico, el 16 de Nisan es una fecha fija, ¿no? Desde el punto de vista de los judíos, sería una fecha fija. Siempre cae el 16. En cambio, si nosotros decimos siempre va a ser después del Shabbat semanal, puede ser un año un 16, puede ser un año un 18, puede ser un año un 20, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, el 16 nunca coincide con el mismo día en nuestro calendario. Entonces, desde nuestro punto de vista es una fecha móvil, ¿no? Y esta puede interpretarse como una forma de desvincular la festividad de la resurrección y así evitar que su celebración pudiera ser usada para apoyar las creencias cristianas. Claro, después de todo lo que de todo lo que fueron pasando los judíos, más todavía querían desvincularse de las creencias cristianas, ¿no? Y con más razón adoptaron, digamos, los cristianos le dieron todas las razones para que ellos se volcaran por la interpretación de los fariseos, la interpretación de la Biblia de los fariseos, y allá así alejarse de la festividad, como la Biblia lo dice, porque así lo estaban haciendo los cristianos en ese momento. Y esto era en contraparte, lo que hablamos recién era en contraparte a lo que estaba sucediendo con la adoración el día domingo. La postura de la iglesia asiática es una iglesia que se la conoce como cuarto decimana, era una postura defendida por las iglesias de Éfeso y Esmirna. Esta seguía la tradición del apóstol Juan. Consideraba que la Pascua cristiana debía celebrarse el día 14 del mes judío de Nisan, o Aviv, que era el día de la Pascua judía, tal cual como lo dice la Biblia, ¿no? Independientemente del día de la semana que cayera. Esto era una contraparte dentro del mundo cristiano con la postura de la iglesia romana, que defendía, es la iglesia dominical, que defendía el domingo. Y esta iglesia, la postura de la iglesia romana era preferida, obviamente, por la iglesia de Roma, que era la oficial, y se extiende por Occidente, y sostenía que la Pascua debía celebrarse siempre en domingo, el día de la semana de la resurrección,
y no en una fecha judía. Eh, entonces esto provoca algo que marca un hito en la historia, ¿no? El obispo Polícrates de Éfeso escribe una carta al Papa Víctor en el 190 después de Cristo. Estamos hablando de relativamente poco tiempo. 100 años después de la muerte de Juan. Y este afirma en su carta que la observancia que ellos hacían provenía de los apóstoles como Felipe y Juan, asegurando que todos ellos observaban el 14º día de la Pascua según el Evangelio. Claro, lo hacían porque la Biblia dice que el día 14 de Aviv, o Nisan, que fue llamado después, se debía celebrar Pesaj, ¿no? Como lo venimos hablando. Esta postura fue finalmente condenada como herejía. Fíjense lo que hizo la iglesia, ¿no? Condenó como herejía esta postura y hasta los días de hoy se sigue haciendo así. Se sigue viendo de esa forma. Y los seguidores llamados 14º decimanos, que es lo que estamos hablando de la postura asiática, ¿no? Fíjense, justamente la iglesia de Éfeso y Esmirna, ¿no? Son bastante significativas esta iglesia en el mensaje de Apocalipsis, ¿no? Dice, sin embargo, la verdadera intención tras esta decisión queda patente en la carta que escribe Constantino. Perdón, me estoy salteando. El conflicto se intensifica hasta el punto de requerir la intervención del emperador Constantino I, quien convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Uno de los principales temas a resolver fue precisamente la fecha de la Pascua o de Pesaj. La decisión unánime del concilio fue adoptar la celebración dominical, zanjando definitivamente la controversia. Sin embargo, la verdadera intención tras esta decisión queda patente en la carta que escribe Constantino a las iglesias tras el concilio. Esta carta fue conservada por Eusebio de Cesarea. Y la carta decía, no seguir, como pautas principales, ¿no? No seguir la práctica de los judíos. Constantino califica como indignante seguir la costumbre judía. O sea, ahí vemos la motivación que ellos tuvieron a la hora de apartarse, ¿no? Otra de las pautas era no tener nada en común con el judaísmo. Aquí el propósito político y teológico es la distancia absoluta, ¿no? Esto de no tener nada en común con el judaísmo, después con el tiempo, wow, hace estragos, porque viene a confundir un montón de términos. Y Pablo, uno de los que más defienden la Torá y que pelea contra el judaísmo, no es lo mismo Torá y judaísmo, es tan malentendido que hacen que digan lo que nunca dijo. Y la otra pauta era que la nueva vía cristiana en esto afirma que esta es otra vía, otro camino, el que hemos recibido de nuestro Salvador. Fíjense que los apóstoles decían que si alguien les dice algo contrario a lo que nosotros les transmitimos, sea anatema, y estaba sucediendo. Realmente estaba sucediendo, se estaba levantando el anatema. Para que nosotros veamos un poquito en lo que es cómo se fue evolucionando esto, ¿no? Justino Mártir, que vive del 100 al 165 después de Cristo, en su primera apología, el libro que escribe, Justino describe la reunión cristiana del día que se llama Día del Sol, Dies Solis, el Dies Solis, que ellos utilizaban para adorar al Señor. Este Dies Solis era el domingo. Y él mismo lo estaba reconociendo en su carta, que era el día que se adoraba al sol en Roma, y ahora lo utilizan para adorar a Dios, y bueno, lo va a
a tratar de acomodar teológicamente, porque Jesús resucitó el domingo, porque esto, porque el otro. Y ya vimos que no resucitó un domingo. Abarcaba parte del domingo, el primer día, pero iniciaba mucho antes, ¿no? Ignacio de Antioquía, en su epístola a los Magnesios, afirma que los que viven en la Nueva Esperanza ya no observan los sábados, sino que moldean sus vidas según el día del Señor. Ese día del Señor es como ahora le van a llamar al día del sol. El día del sol, dies soli, era llamado también en Roma días del Señor, porque recordemos que a muchos de los, o a gran cantidad de los dioses solares en la antigüedad le llamaban Señor. Uno era Baal, y Baal significa Señor, ¿no? Era un título, ¿no?, que le daban al sol, al día sol, al dios solar, perdón, el título de Señor. Y en Roma no era la excepción. Al sol se lo llamaba también Señor, por tanto era el día del Señor, ¿no? El concilio de Elvira, en el 300, este concilio fue anterior al concilio de Nicea, que mencionamos recién por Constantino, en el 325, y este concilio ya muestra la tensión en torno al sábado. El canon 26 de este concilio revela que la iglesia en España aún lo conservaba y ellos los mandaron a bajar. Ellos lo mandaron a que corrijan esa costumbre, ¿no? Porque claro, ellos, si bien estaban haciendo ayuno, no estaban celebrando el sábado como lo celebraban los judíos, ellos solamente hacían ayuno. Pero incluso les digo que hasta la época de Martín Lutero está registrado que todas las penitencias y ayunos se guardaban para el día sábado. Lo que querían era marcar en la mente de los cristianos que el sábado era un día que no querían adorar, no querían, porque todo lo pesado, todo lo que no les gustaba lo dejaban ahí. Cuando Dios en la Biblia decía que ese día tenía que ser un día de deleite, de gozo, de alegría, una fiesta tenía que ser. En el concilio de la Odisea, en el canon 29, esto es ya después, posterior al concilio de Nicea, en el 325, posterior a eso, unos cuantos años después, en el canon 29 de este concilio, dice, los cristianos no deben judaizar descansando en el día sábado. ¿Desde cuándo judaizar es guardar el sábado, no? Eso viene de antes de los judíos. Los cristianos no deben judaizar descansando en el día sábado, sino que deben trabajar en ese día, honrando más bien el día del Señor, y si pueden, descansando entonces como cristianos. Y si pueden, descansando como cristianos. O sea, ni en el día del Señor descansaban los negros. Pero bueno, esto es lo que dice en el concilio de Nicea. Entonces acá podemos ver así en mínimo, hay muchísimo más por ver, pero al menos en mínimo, que la adopción del domingo sobre el sábado y el rechazo a la Pascua judía fue una decisión teológica y política deliberada. Claro, ¿por qué política? Porque los judíos estaban haciendo revueltas para recuperar su tierra. Y esas revueltas son las que concluyeron en la destrucción del templo. Entonces, obviamente, a los políticos romanos que estaban al mando de la iglesia, no les gustaba esa posición. Y algunos dirán, no estaba al mando, porque el mando estaba otro. No, estaba al mando, porque Constantino presidía los concilios. Sí, así que, y justamente la iglesia toma la jerarquía romana y la aplica dentro de la iglesia. Entonces no me digan que no estaba al mando. Tal vez no les gusta cómo suena, pero sí estaba al mando. El concilio de Nicea y las cartas de Constantino proporcionan las pruebas más contundentes de la ruptura activa y explícita con el judaísmo. Y claro que el judaísmo lo hizo también, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos de que el judaísmo también se quiso apartar por todo lo que estaba sucediendo. Obviamente se iban a querer apartar. Roma se había declarado cristiana
Y Roma siempre los persiguió, los mató y les sacó la tierra. Entonces, obvio que iban a querer no tener nada que ver con el cristianismo. Fue una seguidilla de cosas que fueron marcando este distanciamiento, haciendo que se celebren en cualquier día, se celebren en cualquier momento, si es que se celebraban. Del otro lado ni siquiera lo querían celebrar. En uno lo celebraban, pero lo celebraban otro día, en otro lo celebran, pero a medias, y después con el tiempo ya ni lo celebraron. Se empezaron a crear distintas posturas de cuándo murió Jesús para después justificar cuándo resucitó, y así para poder encajar con creencias previas y muchas creencias paganas también. Entonces, a tener en cuenta cuando hablamos de esta fiesta de Bikurim, estos pequeños detalles que estamos marcando hoy. Y al mismo tiempo, en el tema de los conteos. La Biblia no nos pide que contemos Omer. Fíjense que la palabra Omer era la medida utilizada que se ponía como una gavilla, ¿no es cierto? La gavilla que era la que iban a llevar al templo para entregar como primicia. Esto era un Omer, ¿no? Eso era un Omer, ¿no? Y esto era para esta fiesta. Pero vos no tenías que venir a entregar un Omer todos los días durante 50 días. Entonces, ¿por qué contamos Omer? La Biblia, lo que sí dice el mandamiento para Shavuot, es que se cuenten 7 Shabbat. 7 Shabbat. Entonces daría un conteo de 7 por 7. Que sería 49. Fíjense que cuando nosotros lo tomamos en cuenta a esto, es mucho más bíblico. El 49 o esa cantidad de tiempo es mucho más bíblico. Y dice, después al día siguiente, o sea, en el día 50, estaría festejándose Pentecostés. ¿Por qué digo mucho más bíblico? Porque este 49 fueron el mismo conteo, solo que en años que Dios le da a Daniel, de 7 por 7. En el caso de Daniel eran 70 semanas de años, 70 por 7. Pero es lo mismo, o sea, en uno era 49 días, el otro es 490. 7 por 7 también, que eran 49, es el conteo que se hace para jubileo, que en el año 50 era jubileo. 7 marca el año Shemitah, el año de descanso, ¿no? O sea, esto, cuando nosotros lo vemos por los números que Dios manda, lo podemos conectar con un montón de cosas. Cuando nosotros vemos el Omer, no vemos esto otro. Y por más que vos me digas, no, pero esto está implícito porque cuando lo estudiamos, sí, todo lo que quieras, pero Dios, si lo instituye así, lo instituye para que sirva como un método didáctico cada detalle. Y cuando nosotros le cambiamos los detalles, pierde ese método didáctico. Se pierde. Y después vamos a tener que explicarle a él por qué lo hicimos así. Después le vamos a tener que explicar a él por qué no obedecimos tal cual él lo dejó y lo hicimos a nuestra manera. Van a tener que explicar. Yo prefiero no explicarle nada y actuar en obediencia. Así que bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio, que va a ser Shavuot.